El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala nace a la vida legal después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala allá por el año de 1996. Eso no quiere decir que no haya estado antes, pero la vida del sindicato antes de la firma era una vida un poco más, podríamos decir, más conservadora, producto del problema que se ha mantenido en Guatemala, de que hay demasiada represión en contra de los modelos organizativos, especialmente sindicales y otras formas de organización, ¿verdad? Pero ya en el 96, después de la firma, pues articulamos el sindicato, tiene una cobertura nacional, un promedio de 37,000 afiliados, ¿verdad? Con presencia organizativa en todo el país. Todo el país creía que iban a haber algunos tiempos mejores, de la manera que el gobierno asumía una posición socialdemócrata, pero ya en la práctica el gobierno realmente no ejecutó acciones políticas, líneas de acción en materias socialdemócratas, sino que más bien fue un gobierno que le fue sirviendo más a las transnacionales, a los grupos oligarcas en el país, y de alguna manera pues fue olvidando la demanda social, ¿verdad?, que se mantiene. Creo que hoy, 3 años, 8 meses de gobierno, consideramos que el gobierno pues no tiene la aprobación del pueblo, porque no tuvo la capacidad de poder hacer las acciones concretas en beneficio de las grandes mayorías empobrecidas. Claro que no es solo el gobierno el que tiene la culpa, también aquí hay otro sector que tiene bastante culpa, porque hay un sector empresarial oligarca que se niega de manera permanente al pago de impuestos. Eso desde luego hace que los gobiernos entren en crisis, y producto de esa falta de recursos en el Estado, pues el gobierno ha caído realmente en una debacle. Pues tenemos problemas de seguridad muy serios. En la última semana, del 15 para acá, solo del 15 y 14 y 15 de mayo, pues nos dio un resultado de 50 asesinatos en 2 días. Luego del 18 al 20 asesinaron fiscales, asesinaron líderes campesinos, líderes sindicales. O sea, se ha desatado realmente un baño de sangre en contra del movimiento popular en Guatemala. También hay una crisis en el sistema educativo, en el sistema de salud, de llegar a los extremos de que se paralizó la inversión pública. Esto es grave. Al parar la inversión pública, estas situaciones son complejas porque se detiene todo tipo de obra, pero también, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, los hospitales tomaron la decisión de dar solo emergencias, atender solo emergencias y no la consulta externa. No hay energía eléctrica, no hay agua potable, los depósitos de búnker para que funcionen las calderas están limitados. Todo esto en el final va a golpear a la gente más pobre, porque Guatemala solo tiene seguridad social un promedio de un 15-16% de personas. Eso quiere decir que tenemos un 84% de gente que no tiene seguridad social, que tiene que ir a los servicios de salud. Eso es el tema de salud. El tema de seguridad alimentaria también tenemos problemas, porque de cada 2 niños que nacen en Guatemala ya vienen con problemas. Uno trae ya dificultades, pero además de los niños de 1 año a 7 están con desnutrición crónica, producto que se han declarado demasiadas zonas en hambruna. Hay problemas en educación, hay problemas también en el desarrollo rural, puesto que hay una invasión de monocultivo
¿Qué significa esto? Significa que en Guatemala se sembraba mucho maíz, se sembraba frijol, se sembraba mucha hortaliza. Hoy esas siembras de maíz, de frijol y de hortalizas, que eran grandísimas, ahora se están quitando y están sembrando palma africana, están sembrando caña de azúcar para tener como resultado el etanol. Este etanol lo utilizan para combustible de los vehículos, ¿verdad? Y entonces se pone combustible a los vehículos, pero se le quita la comida a las personas, ¿verdad? De lo poco que tienen, porque además el empleo formal está más o menos como en el 16%, y entonces lo demás está en economía informal y subsistencia agrícola. Entonces esta gente tiene que ver cómo resuelve el día a día, ¿verdad? No está para ver otras cosas, sino que está en su día a día. Hay un problema también social en ese sentido. Ha habido incapacidad de generar empleo digno y además empresas sustentables que permitan realmente la función social, ¿verdad?, de la empresa está por un lado, y además incapaz de generar, como decíamos, empleo. En tratar de luchar porque salgan buenas negociaciones colectivas, en donde en medio de tanta crisis pues se pueda garantizar un salario tal vez no decente, pero por lo menos que alcance para el día a día, que le alcance a los trabajadores para resolver sus problemas, por un lado. Por el otro lado estamos viendo el tema de los servicios públicos. Creemos que los servicios públicos son instrumentos que les sirven a la gran mayoría y deben de tener libertad en el acceso a las mayorías de los servicios públicos, véase salud, educación, energía, etcétera, ¿verdad? Todos estos servicios estratégicos, estamos en la defensa de los servicios públicos, y el otro gran componente es la defensa de nuestros recursos naturales, puesto que nosotros somos un país inmensamente rico, pero realmente debatiéndonos en uno de los países más pobres, ¿verdad? Pero es que realmente la distribución de la riqueza no existe, hay una concentración inmensa de riqueza en pocas manos que no le permite vivir dignamente a las grandes mayorías. Entonces, como que esos son los grandes ejes: el tema de la libertad sindical, la negociación colectiva, los servicios públicos, la defensa de recursos naturales, porque todo eso al integrarlo es realmente lo que necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, se quiso privatizar el agua, entonces hay que hacer una lucha. El movimiento sindical hace luchas que no están enmarcadas dentro de lo que es específicamente en el tradicionalismo del sindicato de hablar de salarios, hablar de condiciones de trabajo, sino que también hay que ver el agua, hay que ver nuestro oxígeno, hay que ver nuestras montañas, hay que ver nuestros ríos, hay que ver nuestros mares. Y como nosotros también somos de descendencia maya, entonces la cosmovisión maya interpreta, ¿verdad?, todo, no solo un agente, sino que no son cosas, sino es la vida, ¿verdad?, la vida, la que nosotros estamos defendiendo. Solo el sindicato que yo represento, soy secretario general del Sindicato de la Salud, tuvo un fin de año con 10 asesinatos. O sea, 10 compañeros nuestros cayeron producto de la violencia, las balas represivas. Por lo regular, donde se hicieron denuncias especiales en contra de una sociedad corrupta, el resultado es nefasto. Creemos que nos movemos en aguas turbulentas, donde uno se tiene que cuidar, porque no tiene uno tampoco para andar ni en vehículos blindados, ni tampoco con guardaespaldas o escoltas, ¿verdad? Pero hemos llegado al extremo en Guatemala, que en el gobierno no sino en el anterior, el propio ministro de Gobernación, o sea, el jefe de toda la seguridad, el director general de la policía, el subdirector general de la policía y el encargado de presidios estaban componiendo lo que nosotros le llamamos escuadrones de la muerte. Y entonces esto quedó en evidencia porque la justicia internacional puso la lupa y pudo evidenciar cómo en las esferas gubernamentales se está metido también el crimen organizado,
Y cuando hablamos del ministro de Gobernación, era el señor que estaba muy cerca del presidente de la República, en este caso el presidente Berché, el ministro, un señor que se llama Carlos Bielban, que tiene ciudadanía española y ciudadanía guatemalteca. El director de la policía era un señor apellido Spiersen, que tiene ciudadanía suiza y ciudadanía guatemalteca. Todos estos, según proceso, acaban de arrestar, hace una semana arrestaron al subdirector en Austria, porque se vinieron a refugiar a Europa después de hacer esas grandes barbaridades en Guatemala. Uno está detenido en Madrid, que es Bielman, el otro tiene proceso en Suiza, Spiersen, y el otro Figueroa en Austria. Pues esta gente es la responsable de toda esa violencia. Nuestro pueblo es un pueblo trabajador, un pueblo soñador, un pueblo que lucha y al día a día para construir una Guatemala más justa, más digna, más democrática, donde todos podamos vivir en paz. Pero ese es el pueblo, pero hay estas élites, ¿verdad?, que no quieren compartir absolutamente nada y entonces consideran por medio de la intolerancia resolver a través de la violencia. El Frente Nacional de Lucha es el que le va a tocar esta tarea. Si es que se diera una crisis política, estamos dispuestos a jugar el papel que la historia nos demande. Y si es que gana las elecciones un partido que posiblemente va a ser el ganador, un partido de derecha militar, ¿verdad?, nos va a tocar también enfrentarlo, no en la vía de la enfrentación bélica, pero sí en la vía de la protesta social organizada, de la propuesta organizada, a manera de que las agendas de estos señores, si es que ellos ganan, pudiera tener una mirada un poco a los más desamparados, a los más desposeídos, a la gente empobrecida del país. Creo que ese es el rol que le va a tocar al movimiento sindical, buscar el equilibrio entre estas posiciones tan radicales, ¿verdad? Porque hablar de una derecha militar en Guatemala es hablar del gobierno oligárquico conjuntamente con militares, ¿verdad? Porque el candidato es un general que desde luego tiene todo un pasado, un general que tiene un pasado en el movimiento armado, es un militar que estuvo en la guerra y ahora se presenta como candidato presidencial y es en medio de tanta violencia, esa violencia prefabricada, la gente tiene un gran temor y piensa que va a venir un Superman militar a poner las cosas en orden, cosa que no va a ser así, pero eso piensa la gente sencilla, ¿verdad? La gente que ya no aguanta más. Imagínense, usted va en un bus y en Guatemala le tiran una granada adentro del bus como que estuviéramos verdaderamente en guerra y entonces asesinan a todos los que va adentro. Solo en el final del año se asesinaron un promedio de 250 conductores de buses. Asesinan al conductor de bus con el propósito de asustar a los 40, 50 pasajeros que lleva el bus. Entonces es una forma de mantener un pánico colectivo que le permita realmente a estas formas de gobierno mantenerse, ¿verdad?, por medio del miedo. Bueno, Guatemala se ha mantenido en crisis histórica, ¿va? Pero no podemos descartar también que hay una crisis mundial que está afectando y especialmente afecta a los más pobres, ¿verdad? Esto estaba previsto desde hacía mucho tiempo. Si tiene una pequeña crisis el norte, para nosotros es grande porque somos países que hay que reconocerlo con humildad, somos dependientes, ¿verdad? Y esto es un poco, pero tampoco la crisis da para que resolva la crisis por medio de violencia, sino que es parte de eso, ¿verdad? Pero además también el egoísmo, la avaricia de los que siempre han gobernado. Tenemos más de 500 años de ser gobernados por los mismos. Entonces estos son realmente la columna vertebral de la crisis en que mantienen un sistema mientras ellos
tienen sus aviones propios, carros de lujo para viajar de Guatemala a Miami, les dan ganas de desayunar, van a desayunar a Miami. Mientras que nosotros no tenemos para comer y nuestros niños están teniendo problemas de desnutrición crónica, en donde ya están haciendo afectadas las capacidades intelectuales, mentales de los niños. Yo creo que es un verdadero, no tiene palabras uno para explicar hasta dónde realmente el egoísmo, la avaricia de esta gente está llegando a destruir es su propio futuro, porque esos niños son los futuros trabajadores. Bueno, yo creo que la cooperación del movimiento sindical europeo, especialmente el catalán, ha sido realmente una cooperación que no se basa solo en lo económico, sino que se basa en articular también experiencias. Para nosotros es significativo. Creemos que este internacionalismo es que le da vida también a los movimientos sindicales en Guatemala para no sentirse uno aislado del mundo. Y además también los aportes sustantivos en materia de cooperación vienen dando sustento para ir pudiendo resolver desde el movimiento popular cosas que no puede resolver un Estado que está secuestrado, una democracia que está en manos de gente que no es democrática. Y entonces por eso las cosas no nos funcionan. Pero creo que el aprender de los catalanes ha sido maravilloso dentro del marco de las experiencias, cómo se desarrolla la democracia aquí y qué democracia realmente tenemos allá. Son cosas contradictorias porque realmente la democracia de ustedes no se parece a la democracia nuestra, pero también entendemos, por eso decíamos nosotros que estamos en un proceso, ¿verdad?, de una transición de un país en guerra, un país olvidado. El tránsito es el más difícil para llegar a alcanzar resultados de largo plazo.